Buenas tardes a todos. En este día me da muchísimo gusto poder alegrarnos en el Señor y poder estar reunidos en el nombre de Jesús porque Él resucitó. Él está vivo y esa es la garantía que Él nos da para saber que tenemos vida eterna en Él. Pues sí, el tema de hoy es un tema que llama mucho la atención, porque la conferencia se llama Armas Espirituales, Armas de Luz. Y hay muchas personas, creyentes o no creyentes, no lo sé, posiblemente creyentes, que cuando oyen hablar de armas espirituales y armas de luz, luego se emocionan, pero con una actitud no adecuada, con una actitud de morbo, una reacción igual que reacciona un adolescente a cosas como, ay no, si me quiero meter a investigar eso de los ovnis o no, eso de los fantasmas, esas cosas sobrenaturales. Y un corazón de un hijo de Dios no debe estar buscando esos lugares incluso donde las cosas son sobrenaturales. Mira, lo más sobrenatural que hay es que en este momento yo pueda darte un mensaje a nombre de Dios, porque salvó mi vida. Y que tú puedas también compartir de Él, porque estamos vivos. Y no andamos tras señales, tras poder, anhelando lo que se sienta, y andamos por fe, no por vista, y menos por sentires, los que realmente seguimos al Señor. Entonces, como primer punto, quiero que veas en tu Biblia Romanos 13. Por supuesto, vamos a usar Efesios 6, ¿sí? De la armadura de Dios. Pero fíjate que en este capítulo de Romanos, Pablo les da una serie de recomendaciones a los romanos cristianos, ¿sí? No a la nación completa, a los hermanos en Cristo, y les dice, sométase a sus autoridades, no te pongas a tu autoridad, sé humilde, y una serie de cosas. Paga los tributos, en fin, hasta para el gobierno es bueno que seamos cristianos porque tenemos la obligación de parte de Dios de pagar nuestros impuestos, ¿sí? Pero después, ya a partir del versículo 12, porque voy a hablar ya de lo que son las armas de luz. A partir del versículo 12 al 14 de este Romanos 13, dice y nos habla solamente a los nacidos de nuevo y a los hijos de Dios. Dice, la noche está avanzada. Vaya que está avanzada la noche. Vaya que han pasado los años y han pasado las generaciones de cristianos y vemos que ya las señales del fin son evidentes, no de platicarlas entre cristianos, sino en las noticias de los periódicos y de todo esto. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. Esto, repito, solo es para los nacidos de nuevo. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne.
Entonces, la primera cosa que debes de hacer para ser cubierto de vestido de Cristo, para recibir armas de luz, es negarte a ti mismo, tomar tu cruz y no proveer cosas a la carne. Cosas a la carne puede ser infinidad de cosas, a la comida, a la moda, a lo material, a lo... puede haber muchísimas formas en que tú le das lugar a tu carne, ¿sí? Entonces, primeramente, para recibir armas de luz, Pablo pone incluso una serie de requisitos que debe ser de que la persona, los hijos de Dios, tengamos un orden determinado en nuestra propia vida. Entonces, con esta breve introducción, vamos a ir ahora sí a Efesios 6 y vamos a ver lo que es la armadura de Dios. Vamos a leer de Efesios 6, del versículo 10 al 17. Dice, por lo más, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, perdón, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estate pues firme, ceñido tu lomo con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo toma el escudo de la fe, con que puedes apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Mira, yo tengo experiencia, y ustedes lo saben, los que nos conocen desde hace más de 10 años, el Señor nos puso un tiempo en una cuestión de dar libertad a hermanos que tenían un problema espiritual, estaban contaminados, estaban demonizados, ¿sí? Entonces, ¿y sabes qué? De cualquier forma, el Señor nos puso ahí, pero no para que nos emocionáramos con esta cuestión de lo sobrenatural y las armas especiales y ahora y hasta ahorita hay coaches para que tú sea tu coach y digas yo puedo y voy a recibir la capacitación y esto y nada de Biblia y todo movido por lo sobrenatural, ¿sí? Actitud incorrecta. Líbrenos, Señor, líbrenos, que te libre a ti de estar con una persona donde hay señales y cosas raras y demás, porque esa persona incluso puede estar cayendo en herejía, porque llega un punto en el que echan fuera demonios y ya ni siquiera es en el nombre de Jesús. Ya puede ser que esté esa persona lejos porque ya él tiene el poder y la autoridad y lo echa fuera y el demonio sale. Pero esa persona ya es hereje, porque una persona que hace eso está, como dice la palabra, negando al Señor que lo salvó. Pero no es el tema hoy. Entonces, vemos que la armadura de Dios es únicamente para nacidos de nuevo. ¿Qué es esto de nacidos de nuevo? Bueno, personas que en algún momento el Espíritu Santo nos ha revelado que estamos llenos de pecado
y que si en este instante nos fuéramos delante de Dios, que es santo, no podríamos estar ahí y seríamos condenados al infierno, porque todos nacimos de carne, de hombre, y todos en este mundo hemos pecado, y todos necesitamos salvación, ¿sí? Y el Señor en su tiempo te ha llamado a ser salvo. Entonces dice, te voy a empezar a decir varias cosas muy importantes. Primero, solo la iglesia de Cristo, que es espiritual, que es lo que podemos ver que se está moviendo ahorita con poder, aunque no nos estamos reuniendo en lugares, la presencia de Dios es espiritual, ahorita más que nunca es manifiesto, que no se trata de llenar auditorios y lugares grandísimos, porque se trata de que somos seres espirituales, porque el que nace del Señor es espíritu. El que nace de carne es carne, el que nace del espíritu es espíritu, lo dice la Escritura, lo dice Cristo. Cada cosa que diga, tómate el tiempo para buscar que esté en la Biblia. Porque cuando empiezan a enseñar cosas que no están en la Biblia, ahí es donde está el peligro. Y más en este tiempo de tantas gentes que, literal, al echar fuera demonios en su propio nombre, ni siquiera usan el de Jesús, son anticristos. Bueno, la armadura es un todo, ¿sí? Lo que es otra cosa. Hay personas a las que les gusta nada más la espada del espíritu o que les gusta nada más eso de el escudo y demás, pero la armadura de Dios se recibe en el momento en que tú eres trasladado del mundo y del reino de las tinieblas al reino de la luz de Jesucristo. Y este es el momento en que el Señor te limpia de todo tu pecado presente, pasado, y tu espíritu nace de nuevo. ¿Cómo que nace de nuevo? Empieza a haber en ese instante, tus ojos son abiertos espiritualmente y tú puedes leer la Biblia y vas a poder entender la palabra de Dios, ¿sí? Pero entonces la armadura es un todo, ¿sí? Tenemos que entender. Ahora, te voy a dar un orden cronológico de cómo va siendo que recibimos esta armadura, justo en el momento que nos arrepentimos y demás. En primer lugar, va a venir alguien calzado con el calzado del Evangelio. ¿A qué me refiero? Que llegó alguien y te dijo, ¿sabes qué? Tu vida está en pecado y si ahorita Dios te llamara a cuentas, tú no podrías permanecer en Él y necesitas a Jesucristo que te salve de pecado, ¿sí? Llega la persona y entonces el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo, porque nosotros no ganamos almas para Cristo, no podemos, solo el Espíritu Santo hace la obra. Solo el Espíritu Santo convence a alguien de pecado, de justicia y de juicio. Solo Él. La gloria no es para el que, no hombre, se me convirtieron miles y 1,000,000 y se me convirtieron, nada que se te convirtieron. Esa es obra del Espíritu Santo, ¿sí? Llega la persona y yo, por misericordia del Señor, y esto fue hace 34 años, me di cuenta de mi condición. Y mira que yo era de misa diaria. Tenía un trabajo que me lo permitía y prácticamente yo lo hacía. Pero en ese momento me vi realmente ante la luz de Dios y dije, necesito que me limpie. Y entonces tomé el calzado del Evangelio y me lo puse. El calzado del Evangelio, que es usado en otros pasajes, que significa, en primer lugar, que ya no ando descalzo, es decir, ya hay una separación de la tierra,
¿sí? Que después usarás ese calzado para llevar también las buenas noticias a otros. ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio? Que el hombre puede librarse del infierno creyendo en Jesucristo y que el sacrificio que él hizo en la cruz lo tomo personal por mí como mi Señor, mi Salvador, y tengo vida eterna. ¿Sí? Esto no va pasando instantáneamente. Después de esto viene la coraza de justicia. Inmediatamente el Señor nos da una coraza tal cual te la puedes imaginar. Pero es una coraza que no en la mañana ahora si dices, me voy a poner el calzado, me voy a poner... No. Cuando recibimos la armadura de Dios al nacer de nuevo, vivimos, nos bañamos, vamos al súper, oramos, dormimos con la armadura puesta, porque es algo que tenemos como derechos de hijos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué tengo los derechos? Por creer en Jesucristo. Y entonces me es dada la armadura de Dios completa. En segundo lugar, la coraza de justicia. Soy la justicia de Dios. ¿Hay muy santa? Sí. El Señor le llama santo a todo el que ha sido apartado del mundo y se ha salvado por la sangre de Cristo. Todos somos santos. Pablo le escribe las cartas a todos, fíjate, a los santos que están en tal, a los santos que están en tal. Si la palabra significa santo, la palabra significa que ha sido tomado y apartado del mundo, ¿sí? No para que nos pidan a nosotros, ¿verdad? Por supuesto, porque es por puritita gracia y misericordia. Entonces te ponen la coraza de justicia y esa no te la quite nadie. Y cuando te enojas y pecas o te peleas con alguien o haces algo que es pecado, te arrepientes, pero esa coraza de justicia, una vez que tu espíritu es hecho uno con el del Señor, es imposible separarnos. Nada ni nadie te puede separar de Dios si ya está unido tu espíritu a Él. Es una amalgama, no es agua y aceite que quedan separados. Es una amalgama eterna, ¿sí? Es decir, alguien que ha nacido de nuevo jamás va a perder la salvación. Y si parece que perdió la salvación, jamás fue salvo, ¿sí? Entonces, la coraza de justicia. Yo soy la justicia de Dios. Y yo tengo la coraza de justicia porque Jesucristo cargó mi pecado y es como si yo no hubiese pecado jamás. Qué misericordia de Dios. Después dice, ceñidos con la verdad. Jesucristo dijo, soy la verdad. Mira, el ceñirte es ponerte un cinturón para que te afiance todo lo demás, ¿sí? Y el cinturón de la verdad es el que te mantiene vertical. No sé si has visto a alguna persona que le han enyesado de esta parte de aquí. No se puede agachar porque se le entierra el yeso, ¿sí? O si trae una faja le es incómodo. Bueno, el sentido, el propósito del cinturón de la verdad es mantenerte firme. Ahorita vamos a ver qué es eso de mantenernos firmes, ¿sí? Y después dice, tenemos en el siguiente lugar, el yelmo. El yelmo es el casco. El yelmo es cuando recibimos la mente de Cristo. Híjole, pero es que yo pienso muchísimas cosas que no son de Cristo. Te voy a explicar. Filipenses 2 habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque en el momento que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos llena. Y ahorita te voy a dar un ejemplo que comprueba esto. El Espíritu Santo nos llena y yo ya sé en mi corazón si algo está bien o está mal. Incluso, si te das cuenta, la Biblia fue impresa muchísimos
tiempo después. ¿Cómo supo Pablo y cualquiera de los apóstoles qué era lo correcto y lo incorrecto? Porque su espíritu se unió al del Señor, ¿sí? Y por eso empiezas a leer la Biblia y dices, es que yo ya percibía que esto estaba mal y aquí dice que está mal, ¿sí? Aprovecha tu Biblia, porque en cientos de años mucha iglesia no la tuvo, pero tenía la mente de Cristo en su espíritu que le avisa que está haciendo, pensando, sintiendo algo malo, ¿sí? Y la mente de Cristo es eso. Ahí tengo yo en legalidad la mente de Cristo. Entonces recibes inmediatamente el yelmo, el casco. Después viene el escudo de la fe, que es usado para los dardos de fuego, y la espada de 2 filos, ¿sí? Ya, por último, pero en el mismo momento, ¿me explico? Ahora vamos a ir viendo del versículo 10 al 17, qué es lo que es tener realmente la armadura de Dios y para qué sirve, ¿sí? Porque esta es una bondad del Señor. Vamos entonces a leer ahora sí de Efesios 6, versículo 10. Y aquí dice, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo empiezo a mantenerme dispuesta a Dios en mis debilidades para que en mi debilidad se manifieste su gloria, que es de poder. El confiar en Dios, en que Él sabe qué pasará contigo el día de mañana, y dentro de un mes y dentro de 7 años, nos da fuerza. Nos da fuerza porque nos da certeza y nos da seguridad, ¿sí? Y después dice, vestidos de toda la armadura de Dios, o sea, no te quites el casco. Ay, es que voy a ir al antro y un ratito para no pensar en la Biblia. Es que no es así. Es como una armadura invisible. Por ahí hay una serie turca que se llama ya se me fue el nombre. Pero bueno, resulta que él es el protector de Turquía. Y él se ponía una camisa, pero la camisa se unía a él y no se le veía. No se le veía. Así somos los hijos de Dios. No se nos ve el yelmo, no, la coraza, el cinturón, el calzado, el escudo, ¿sí? Pero debemos estar alertas para que en cualquier momento podamos usarlos. Entonces dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. No se trata de ver al diablo en todos lados, pero si algo disfruta Satanás es el hacer padecer. Y desgraciadamente lo digo, al darle lugar a la carne, hacer padecer a un hijo de Dios, que no tendría por qué estar padeciendo si no le hubiera dado lugar a la carne. Y cuando le damos lugar a la carne y retomamos el camino por la misericordia del Señor y prolonga el Señor su misericordia, ¿sabes qué sucede? Que es muy difícil, te lo digo claramente, muy difícil volver al punto de donde te caíste. Hay que perseverar en oración, perseverar en fe, leer la palabra y recuperar aquello que por un descuido perdiste. Por un descuido que Satanás mismo sabe por dónde, cuál es nuestro lado flaco, ¿sí? Y es la misma argüende de siempre desde el Edén, el engaño. El engaño. Entonces,
para estar firmes, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿sí? Así que no te estés peleando con las personas porque no entienden tu fe ni el evangelio. No te pelees con nadie. En paz tú da tu punto. El Espíritu Santo sabrá si tiene misericordia y le abre los ojos a esa persona y le abre los oídos para escuchar la verdad. Y esto es solamente para los que fuimos predestinados, conocidos, escogidos, y que en algún momento llega el Señor a nuestra vida y somos salvos hijos de Dios. ¿Sí? No te pelees con nadie. No le juzgues, es que deberías de tirar esto, es que mira, nada más, es que no tienen luz. Continúa orando por los que no tienen luz, con misericordia. Entonces, tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora fíjate, al principio del versículo dice, porque no tenemos lucha, no dice guerra. Esto de la guerra espiritual es un invento de no sé qué país lo inventó, pero no es así. Te voy a decir por qué, porque la batalla la ganó Cristo cuando murió y resucitó. Pero si hay una lucha, viene la tentación hacia tu carne. Esa es la lucha, ¿sí? Pero inmediatamente llama la atención esto del poder, la armadura, la lucha y la guerra, y sí, tal y demás. Pero no estamos en guerra, porque en una guerra hay muertos. La batalla ya la ganó Cristo. La lucha es contra mi carne, lo que intenta Satanás meterme, ¿sí? En un momento de crisis te llega un pensamiento que va contrario a lo que dice Dios. No, es que Dios ya me abandonó. Y entonces, inmediatamente, como conoces la palabra de Dios, dices, no, puedo sentir que me abandonó, pero es una mentira. Y entonces la paras, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra principados y potestades. Por tanto, nuevamente lo dice 2 veces, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo terminado todo estar firmes. Mira, el Evangelio se vive día a día y necesitas tener tu fe del día. Mañana será otro día y ayer. Pero lo importante es que termine el día. ¿Y qué significa esto de estar firme? Que no tires la toalla, que no digas, ya, se acabó, y rechaces al Señor. Que puedas terminar un día difícil, que todos lo tenemos. Hay días que de verdad son terribles, pero lo importante aquí es que termine el día y tú sigas firme en tu convicción de confianza porque estás parado sobre la roca, independientemente de que quizá mañana se vuelva a repetir el mismo drama, la misma circunstancia, o estamos pasando ahorita por esto, mañana vamos a amanecer y va a continuar lo de la contingencia. Pero tengo firmeza hoy, ¿sí? El Evangelio se vive en el instante, en el presente. Toma la armadura de Dios para que puedas estar resistente y estar firmes. Estén
firmes, ahí viene, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ya lo vimos, es el cinturón. Cristo, la verdad, lo que mantiene todo en su lugar, es Jesucristo. Si Jesucristo está ahorita gobernando, porque está al lado del Padre, gobernando por lo que hizo por nosotros, ¿qué te puede preocupar? Yo a veces he dicho, ¿Dios está preocupado por esto que estoy pasando? Si Dios está en paz, yo estoy en paz. ¿Sí me explico? Sabiendo que tenemos la bendición de estar sentados en lugares celestiales por Jesucristo. No hay nada, nada más grande que la verdad que nos sostiene el Señor de nuestra mano derecha y dice, yo te ayudo. Porque sabe el Señor que hay muchas cosas que no podemos hacer. Y de eso se trata. Y te voy a decir por qué. Porque el que se acerca al Señor es porque reconoce que no puede, que no es capaz, que por más que se esfuerza sigue pecando, que su carácter es débil, que es inconstante, que es flojo, ¿sí? Para que entonces el Señor transforme nuestra vida en esta forma. Y vestidos con la coraza de justicia, ya lo vimos, ¿sí? Todo el peto que traen, si has visto películas como la de Gladiador, por ejemplo, usaban un peto de metal para protegerse o unas como camisetas de metal que protegían de las armas. Y eso es lo que es la coraza de justicia. ¿Quién, dice la palabra de Dios, quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica. Cristo es el que pagó por mi pecado. No para que yo haga lo que se me dé la gana, porque entonces estoy malbaratando la sangre y el sacrificio de Jesús. Pero ¿quién me puede acusar? ¿Quién me puede acusar? Es que hiciste, Doc. ¿Qué? El Señor borró mi pasado. Perdonó mi pasado completito y pequé, sí. Y un tiempo estuve lejos, lejos, lejos del Señor. Desde hasta allá tuvo que ir el Señor por mí a traerme a la luz, por su misericordia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora si tú tienes la obligación, y digo obligación porque así lo dice la Biblia, de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aprovecha cualquier instante para hablar del Evangelio a las personas. Estate dispuesto. Si tú estás orado y entendido, el Espíritu Santo te va a guiar. ¿Sí? Te va a guiar. Al grado que puedes ir caminando rumbo a tu casa y te dice el Señor, ve con esa persona que está ahí en el parque sentada y háblale de mí. Y la persona acepta la gracia de Jesús. ¿Sí? Tenemos muchísimas cosas que hacer. Podemos decir ahorita que estoy muy distraído. Mira, de verdad, si no aprovechamos este tiempo en el que tenemos que estar encerrados para ponernos como gladiadores espiritualmente hablando, vamos a perder un tiempo valiosísimo. Yo supongo que en algún momento se va a acabar esto de la contingencia y tal,
o que haya una vacuna o algo. Pero este es el mejor tiempo, no para ver no sé cuántas cosas, no para hacer. Puedes orar 3 veces al día como lo hacía Daniel. Si estás en tu casa, trabajas y te metes con el Señor. O sea, de verdad, si nos volvemos a reunir y no llegamos todos ejercitados espiritualmente, sería el colmo del desperdicio de esta valiosísima oportunidad de que no tengo que irme al trabajo y 1 hora de ida y otra de regreso, que le doy clic aquí y ya me mandan el trabajo. Este tiempo es para capacitarnos aún más en contacto con el Señor para hacerle de mayor utilidad. Porque si no nos hemos ido con el Señor, si la iglesia todavía está aquí, es porque todavía faltan personas que sean añadidas a la iglesia. Pero tus piececitos tienen que ser aprestos, ¿sí? Para hablar el Evangelio. Porque el que no habla, en ese sentido, no está cumpliendo lo que el Señor dijo. ¿Sí? A los discípulos les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Y se quedaron bien cómodos en Jerusalén. Y en el año 70 vino una persecución espantosa que tuvo que mandar Dios para que se dispersaran y se fueran a varias naciones, porque no obedecieron. Entonces, más vale por las buenas y decir, ya, voy a cumplir. Y primero, también, que tú estés segura, no que seas intachable, pero que tienes un testimonio de que vives en Cristo por tus actos. Porque donde tienes el tesoro, ahí está tu corazón también. Y se nota. Se nota cuando alguien es de vanidad o es de tener esto y cosas que no son malas en sí. Pero somos soldados de Cristo. El Señor nos necesita que estemos prestos, listos para hacer lo que debemos hacer. Sobre todo, toma el escudo de la fe con lo que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bueno, esta palabra dardo en el griego, pues es un artefacto volador, ¿sí? Como los dardos de las ferias de tirarle a los globos. Es un dardo. Y dice, de fuego del maligno. Lo que significa fuego, bueno, evidentemente es fuego, ¿sí? Como las flechas encendidas que inventaron con pólvora para quemar y demás, ¿sí? Pero esta palabra fuego también se interpreta en la forma de, no literal, sino en la forma práctica, como con ira. Y de eso debemos de estar conscientes. El enemigo de Dios también es nuestro enemigo. Y todavía no todos los demonios están encadenados. ¿Sí? Entonces, debemos de estar listos para poder con el escudo de la fe parar esos dardos que nos lanza con ira. Es que ¿por qué no, yo el diablo y yo ya dijimos, mira, ni yo me meto en lo tuyo, ya un pacto. Eso no existe.
Porque el diablo se ocupa más de destruir a los hijos de Dios que tenemos el testimonio de que Cristo vive, a los que ya están perdidos y de todas formas su destino va a ser el infierno. Entonces se concentran en estarnos acosando con ira. ¿Por qué con ira? Porque él quería ocupar el lugar de Cristo. Él quería sentarse a la diestra de Dios, en el lugar de Cristo. Imagínate qué ambición, qué soberbia. Apagar los dardos de fuego. Y toma el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación. ¿Quieres dejar de sufrir? Deja de pensar cosas que son mentiras. ¿Quieres dejar de sufrir? Decide desde hoy ya creerle al Señor que te cuida. ¿Quieres dejar de sufrir? Créele al Señor que Él tiene todo, lo tiene en su mano y Él está gobernando esta peste que ya había sido profetizada desde Mateo 24, ahí lo puedes ver. Y es la primera, Son apenas las primeras situaciones del mundo. ¿Quieres dejar de sufrir? Deja de pensar mal. Incluso deja de pensar mal de Dios. Ya me dejó, me abandonó, no le importa, ya fue demasiado. Mira, cuando el Señor trata con uno de nosotros, el trato es duro. Duro, firme, pero con amor, con el interés de que tú no te pierdas, de que yo no me pierda. Bienaventurados somos si el Señor nos corrige. Bienaventurados somos si nos mete el Señor a un horno de prueba. Bienaventurados somos, porque nos está tratando, dice la palabra de Dios, como hijos. Porque un verdadero padre corrige a sus hijos. Los que no son buenos padres los dejan hacer lo que sea y la culpa siempre es de los maestros o de la congregación porque no le tienen paciencia a su pequeño monito, ¿sí? Por no disciplinar a los hijos. Sí, cómo sufren los maestros. Pero bueno, es otra historia. ¿Sí? Pero nos corrige, nos mete a pruebas de fuego, sí, pero ¿cuál va a ser la salida después? Que vas a ser muchísimo más a imagen y semejanza de Cristo para glorificarlo en esta tierra. Si no hay obra de avance en nuestras vidas, no podemos glorificarlo aquí, que se note. Oye, ya no tengo ese carácter. Oye, de veras que se te quitaron las ganas de hacer esto. O que podamos ser testimonios vivos de que pasamos de muerte a vida. Y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No vas a tener forma de defenderte ante una circunstancia o un argumento si tú no sabes qué dice Dios al respecto. Vas a tener temor del día de mañana si tú no sabes qué dice el Señor respecto a los planes que tiene contigo. Planes buenos para que recibas el final que anhelas. No vas a ser engañado una y otra y otra y otra vez con la misma. O sea, es que es increíble.
Pero la misma piedrita puede tener a una persona que ya nació de nuevo tropezando 20 o 30 años, con lo mismo. ¿Cuánto tiempo hace que naciste de nuevo? No, pues 40 años. Hijo, pues ni se nota, man. La Biblia te pasó pero por arriba y debe haber transformación. Debe haber transformación. Y sobre todo con la confianza que tenemos de que la palabra de Dios nunca regresa vacía a Él. ¿Sí? Habla del Señor. Llama a las personas a arrepentirse. Mira, hubo un caso hace poco de un pastor en España. Se puso muy mal por el coronavirus y se internó. Pues les compartió a todos. Finalmente el pastor, ya tenía 70 y tantos años, falleció. Pero terminó compartiéndole hasta a los doctores, enfermeros y salió incluso en las noticias. Ese hombre terminó su vida y era la voluntad del Señor que llegara ahí para que se salvaran los que también estaban enfermos, unos estaban en muerte, otros no sé, pero de que se salvaron de la eternidad, de la muerte eterna, se salvaron. Y por cierto, te quiero comentar algo, porque el otro día, viendo en las publicaciones de las redes sociales, me topé con algo horrendo. Y me topé con un rollo que se está haciendo ahorita, de que agarres la Biblia y fíjate las palabras que usan. Es del mundo, eso no es dentro de la iglesia. Tú toma lo que dice la Biblia y dilo y decláralo y el prosperidad y o sea, metafísica, usando la Biblia, que es la palabra de Dios, pero sin siquiera ser hijos de Dios. ¿Sí? Y es por eso que va a haber algunos que digan, pero si en tu nombre yo eché fuera demonios y oré por los enfermos y sanaban, y que sí, porque ahí es la fidelidad de Dios Padre respaldando a Jesucristo. Y Jesús les va a decir, nunca te conocí. Fíjate cómo está llegando el engaño ahorita. ¿Sí? Ya no es Og Mandino, y los que son de mi edad se acordarán de tantos libros de Og Mandino que vendían en Samos, o a lo mejor te leíste todos, que era de mucho optimismo y porras y cosas humanamente buenas, pero pues, sin el Señor. Y usan la palabra de Dios sin pagar al Señor los derechos de autor. Me explico. Quieren resultados y suceden, pero sin pasar por el arrepentimiento, sin tomar su cruz y sin morir a sí mismos. ¿Sí? ¿Qué engaño hay hoy? Entonces, bueno, yo espero que te haya quedado claro esto de la lucha que tenemos. No es guerra espiritual. No, si te emocionaste por el título, corrige tu corazón, porque el Señor nos está llamando a algo distinto, a algo diferente. La armadura no te la quitas en la noche. Un buen soldado duerme con la armadura puesta, con el escudo al lado y la mano en la espada, para que estemos firmes contra todas esas acechanzas y cosas de el maligno para hacernos caer. Por mi parte ya termino el mensaje. Te deseo
que comas rico. Los extraño muchísimo. Por favor, no manden sus videos de saludos. Muchos no mandaron sus videos. Pusimos los que nos habían mandado. Pero que podamos verlos. Porque sí es difícil. Es difícil. Yo sí los extraño mucho. Y los bendigo a cada uno de todo corazón.